para cargas puntuales y distribuciones continuas de carga. En cambio ahora vamos a comenzar con el flujo eléctrico, líneas de campo eléctrico, flujo eléctrico, para formular la ley de Gauss y inmediatamente sus aplicaciones. Bueno. Hola. ¿Cómo estamos? Algo más hemos aumentado, ¿no? Ya. Entonces, reiterando, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, nuestra clase. Hola, hola. A todos, hola. Si hay nuevos, estamos en la segunda unidad con el tema de campo eléctrico independiente del tiempo en el vacío. Hemos abordado el cálculo del campo eléctrico aplicando la ley de Coulomb. Y ahora estamos aplicando para el cálculo del campo eléctrico la ley de Gauss. Comenzamos ese punto señalando o repasando de lo que hemos aprendido sobre las líneas del campo eléctrico. Eso lo hacemos con más detalle en Física 3, pero hay que ver también que hay compañeros que recién están programando paralelamente a esta materia de Física 3, o hay compañeros que vienen de otros grupos o de otras facultades que saltan o lo hacen muy como citas simplemente y no profundizan, ¿ya? Entonces, para algunos que ya están haciendo en Física 3 o ya lo hicieron, líneas de campo y flujo eléctrico, va a ser algo reiterativo. Espero que no se abusen ellos, ¿ya? Con esa aclaración, a fin de nivelar, planteamos líneas de campo eléctrico. Es un conjunto, evidentemente, de líneas que fue propuesto por Faraday como una representación geométrica del espacio que rodea una carga, generando sus líneas su campo eléctrico. Y las líneas de campo, por tanto, sería eso, una representación de esos campos eléctricos. Vio que más se parecían a como cabellos o pelos que le salían a las cargas eléctricas, entonces los llamó de allí en adelante líneas de campo eléctrico. Estas líneas, como hemos visto en Física 3, no son más que funciones que conjuncionan puntos que están alineados de acuerdo a una línea recta o curva, en donde el campo eléctrico siempre es tangente a esa línea de campo. Entonces, a continuación damos las características más importantes de esas líneas de campo. Cada línea es una flecha cuya dirección y sentido es el de la fuerza eléctrica de Coulomb, ¿no? Que actúa sobre una carga de prueba positiva y en cada punto el campo eléctrico es tangente a dicho punto. Las líneas no pueden cruzarse porque no puede haber dos campos en un punto, sino solo un campo. Pues quiere decir que el campo eléctrico es una verdadera función vectorial, ¿ya? Otra característica, las líneas parten las cargas positivas y llegan a las cargas negativas, ¿sí? Entonces, a veces se utiliza esta denominación fuente o sumidero, fuente para cargas positivas y sumidero para cargas negativas. Asimismo también el número de líneas que salen o entran es proporcional al valor de este. Es decir, cuanto más grande la carga, más líneas, ¿no? Pequeña la carga, menos líneas. Cuanto más juntas estén las líneas concentradas, elevado el campo. Y si está alto las líneas de campo, poco el campo. Asimismo también, si en el espacio las líneas de campo son paralelas y del mismo tamaño, que quiere decir del mismo valor, entonces estamos ante un campo eléctrico de valor constante y de dirección constante, que se llamará campo uniforme. Tenemos esta
redacción visualizada para dos cargas, una positiva, negativa y otra positiva. Observen, para las cargas negativas, líneas radiales convergentes o sumideros. Para cargas positivas, líneas radiales también, pero divergentes. Para dos cargas del mismo signo, positivas en este caso, no unidas, ¿no? Separadas a una pequeña distancia, las líneas de campo, miren, se distorsionan en la parte central, no se tocan, no se deben cruzar, o si lo hacen matemáticamente, lo harán en el infinito, es decir, se aproximan asintóticamente, es así como se llama. ¿Ya? Pero así son las líneas de campo que les rodean a dos cargas positivas. Así también para un dipolo eléctrico, aquí tienen una carga negativa y positiva. Pues miren las líneas de campo que van algunas directamente hacia la carga negativa, partiendo de la carga positiva, y otras por más arriba o por más abajo, y algunas por el espacio más alejado posible. Van dando vueltas para siempre llegar, partir de la carga positiva y llegar a la carga negativa. Esta sería para nosotros la representación de un campo uniforme que son paralelas y del mismo valor. Esta representa una placa, por ejemplo, con carga positiva, y esta una placa con carga negativa. Entonces las líneas de campo son, si las placas son grandes en su interior, el campo eléctrico va de la carga positiva a negativa, en este caso vertical hacia abajo, y se representan por cualesquiera de estas notaciones para campos verticales hacia abajo o hacia arriba, horizontales hacia la derecha o hacia la izquierda, y campos eléctricos penetrantes a la pantalla o salientes de la misma, pero uniformes, es decir, equidistantes, pero de dirección y de valor constantes. Estas son entonces algunas líneas de campo eléctrico con los que vamos a trabajar. Esta segunda parte vamos a hablar de flujo eléctrico, ya no solamente de líneas de campo, sino de flujo eléctrico. Vamos a entender por flujo eléctrico como el número de líneas de campo que atraviesan una superficie transversal. Es una cantidad escalar, de manera muy análoga al flujo de fluidos con la que también trabajamos en Física 2, o lo que también nos representa en Física 3, solamente en este caso, reiterando la definición. Su unidad es el Newton sobre Coulomb y por metro cuadrado. Bien. No tiene un nombre en especial, solamente eso en el sistema internacional. Este número flujo, entonces, el número de líneas de campo que atraviesa una superficie transversal para un campo uniforme, quiere decir de dirección y de valor constante. Por ejemplo, para esta superficie transversal no es más que el área por el valor del campo, el tamaño del área por el valor del campo. Ya, como dijimos, en el sistema internacional, Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Recuerden que cuán parecido es a la ecuación de continuidad del flujo de fluidos, el área por la velocidad. ¿Sí? Aquí el área por el campo. Es que en mecánica de fluidos, particularmente en flujo de fluidos, las líneas de corriente que representan a la trayectoria de las moléculas que se mueven, el vector que representa a esas líneas de corriente es el vector velocidad tangente a esas líneas de campo. Por tanto, en el flujo de fluidos, las líneas de corriente representan unas líneas de campo de velocidades. ¿Ya? Aquí, en cambio, el campo eléctrico es el que representa a la que generan las cargas. ¿Ya? Es de pasar también que para superficies no transversales como esta, nosotros debemos proyectar una superficie transversal, aplicamos trigonometría y proyectamos esta área hipotenusa sobre este lado que es la transversal, que nos resulta el valor
a coseno de tita proyectada a este lado por ser cateto adyacente o en notación vectorial escalar, bueno, de vectores con producto escalar por n y por el tamaño del área, donde n representa el vector unitario perpendicular a esta superficie inclinada. ¿Ya? En forma general, entonces, esto para superficies inclinadas. O está en forma sencilla. Y para campos que van cambiando de un punto a otro que no son uniformes, entonces hay que pasar al cálculo diferencial. Si en este punto este es el valor del campo, del vector campo, se traza un elemento de área diferencial rodeando a ese punto y se traza su vector unitario normal y de nuevo vemos el ángulo θ. Entonces para ese elemento de área le corresponde una diferencial de flujo eléctrico. Entonces lo único que se hace es integrar miembro a miembro. Entonces de esa manera el flujo eléctrico tiene esta expresión. ¿Ya? Todo eso entonces habíamos hecho en física 3, quizás añadiendo alguna que otra cosa, no hay cambio en los conceptos. Nos permitimos presentar la ley de Gauss. Obviamente tampoco la ley puede cambiar, es la misma. La ley de Gauss entonces del campo eléctrico, lo que quiere decir que hay más leyes de Gauss, ¿no? Para el campo magnético, por ejemplo. ¿Ya? Este gran científico matemático y físico alemán, Gauss, nos ha dejado tanto en el campo matemático y en la física, que es lo que nos interesa, ¿no? Es el relacionado al cálculo del flujo eléctrico, pero para superficies cerradas, llamadas superficies gaussianas. Como él demuestra, eso solamente tiene validez para cargas almacenadas en el interior de esas superficies cerradas. De todas maneras, vamos a ver en este esquema de resumen el significado de su ley, de la ley de Gauss. Miren esta carga positiva, por ejemplo, que está acá, genera estas cuantas líneas. Estamos trabajando con 10 líneas, ¿sí? 1, 2, 4, 10 líneas. De estas 10 líneas, en este espacio colocamos una superficie cerrada, que por ejemplo puede ser una cáscara esférica, una cáscara cilíndrica o cualquier superficie cerrada. ¿Ya? Un globo inflado, si les parece. Entonces, esta carga, al generar estas líneas de campo, miren, esta línea ingresa, pero a la vez abandona. Ingresa, abandona, ingresa, abandona. Y todas las líneas de aquellas cargas que están fuera de la superficie cerrada siempre tienen el mismo comportamiento, esta y todas. Por tanto, flujo neto es 0, la que generan cargas que serían fuera de una superficie cerrada. Esta también va a generar una línea, digamos, en sentido, va a entrar por aquí y va a salir por aquí. Entonces, flujo neto 0. Pero, como esta carga, que no he dibujado las líneas de campo, pero imagínense, esto puede ser una línea, esto puede ser otra, una hacia abajo, hacia la derecha. Todas van a atravesar la superficie cerrada. Por tanto, genera un flujo. O esta carga neta, negativa, perdón. Una línea por aquí entrando, otra línea por aquí entrando, una línea por aquí también entrando, una línea por aquí también entrando. Entonces, igual va a generar esta carga un flujo neto. Por eso, solamente las cargas que se hagan encerradas por una superficie cerrada contribuyen a la generación de flujo eléctrico, siempre y cuando que esta superficie sea cerrada. Con esta observación, Gauss postuló que este conjunto de cargas igualmente tiene un efecto neto, resultante, digamos. Por esa razón es posible representar las varias cargas encerradas e ignorar las cargas que no están encerradas prácticamente porque no contribuyen con flujo a través de una carga neta.
La carga neta para nosotros no es más que la suma algebraica de las cargas encerradas. Por ejemplo, Q2 positiva, Q3 negativa y así sucesivamente hasta contar todas las cargas. De esta manera, Gauss se dio cuenta que el flujo eléctrico es proporcional a la carga neta, a la carga equivalente a todas estas. Y esa es su ley. Y encontró que la constante de proporcionalidad era 1 sobre epsilon 0, que es la permitividad del vacío, 885 por 10 a la menos 12 coulomb metro cuadrado sobre Newton, coulomb al cuadrado sobre Newton metro cuadrado. ¿Ya? El problema se complica, o sea, ese problema, valga la redundancia, si el número de cargas es muy grande. Ya hemos visto que conviene pasar al continuo, a las integrales, ¿no? Al cálculo diferencial integral, concretamente. Entonces, si se pasa aquello, entonces, en el volumen que encierra esta superficie cerrada, pues la carga se distribuirá uniformemente o continuamente, si hay tanta carga. Entonces la carga neta no será más que la integral de las diferentes, nos podemos dividir en 1000 pequeños trozos, entonces sumar es pequeñas integral, pequeñas diferenciales cargas, no sé, todo integral, sumar es integral. Esa será la carga encerrada para este volumen B. Entonces, reitero, volumen encerrado por la superficie cerrada. Esa carga diferencial será lambda por dx para cargas lineales, sigma por dA para cargas superficiales, o será rho por dB para cargas distribuidas volumétricamente. Entonces, según tenga la forma de los cuerpos. De hecho, nosotros vamos a omitir prácticamente en las aplicaciones de la ley de Gauss cargas puntuales, porque con Coulomb es más que suficiente, ¿no? Más vamos a dedicarnos a distribuciones continuas de carga. Entonces, como el flujo era la integral de E por el vector unitario y a través de que está en la página anterior, solamente añadir que el flujo no puede ser para cualquier superficie, sino para una superficie especial. Para nosotros se llamará de aquí en adelante superficie gaussiana. ¿Sí? Entonces, el flujo para una superficie cerrada será igual a la carga neta sobre epsilon 0. Esa es la ley de Gauss. Las aplicaciones de las que pueda tener la ley de Gauss, nosotros lo que vamos a hacer es usar esta relación, esta ley, para de allí obtener el campo eléctrico. Pero es un error si piensan que se puede sacar fuera de la integral y luego despejarlo, no tiene sentido. Es una ecuación integral, entonces no es posible hacer o aplicar el álgebra corriente. Hay que resolver primero la integral. De hecho, ese es el método de aplicación. Jóvenes, con este repaso y para los demás compañeros quizás todavía no lo están haciendo, un adelanto de lo que es la ley de Gauss. Lo que nos interesa de momento es aplicar esta ley. Jóvenes, sus comentarios a este nivel para luego ingresar a las aplicaciones. Jóvenes, ¿cómo estamos? Ingeniero. Todo bien, ingeniero. Ya. A decir verdad, ¿no? Ustedes ya hicieron física 3, pues estamos haciendo paralelamente. ¿O cómo se encuentran con la ley de Gauss? Por lo menos era conocido, ¿no? Sí, hemos visto, ingeniero, eso algo en física 3 y
Ya. Ahora tenemos que estudiarlo. Ya, es de pasarlo, digamos, ¿no? Y estas pautas permiten justamente eso de pasar. Y el mejor libro para esto es Serway. Aunque no va a encontrar ni estos comentarios en Serway, comienza Serway como todos los libros. Nos dicen, esta es la ley de Gauss y con eso vamos a trabajar. No hay ninguna argumentación, no hay ninguna justificación. Nosotros algo hacemos, esto es muy poquito, ¿no? En Física 3 hacemos más amplia la presentación, la justificación, por lo menos, de por qué así es la ley de Gauss, qué significa todo eso. ¿Listo? Pasamos entonces a la ley de aplicaciones de la ley de Gauss. Nuestras clases de aplicación, por la importancia que tienen, duran generalmente una clase, ¿no? Lo de esta tarde es escaso el tiempo que nos toca, pero aún así la primera parte vamos a ver y el resto lo veremos mañana. Toda una clase para aplicaciones de la ley de Gauss. Adelantando. Una gran cantidad de problemas, a diferencia de Física 3, es el cálculo de la carga neta para distribuciones continuas de carga. ¿Ya? Algunas uniformes, es decir, constantes, otras variables. En las uniformes es sencillo, ¿no? Lambda o sigma o rho, si son constantes, salen fuera de la integral, entonces prácticamente es una integral de longitud o de superficie o de volumen. En cambio, cuando son variables, es decir, es una densidad, un campo eléctrico variable, entonces su densidad también lo es, ya en este caso tenemos problemas. Por eso se ha escogido un problema propuesto, yo creo, de Minister, que señala allá la carga neta ensayada en un cubo de 2 metros de arista, paralelo a los ejes a X y Z, ¿no? Los lados del cubo son paralelos a los ejes y centrado en el origen, que quiere decir que el centro del cubo coincide con el centro del sistema de coordenadas, como esta figura. ¿Ya? Este es el centro del cubo, entonces allí debe estar el origen del sistema de coordenadas. Estos detalles, por favor, en la redacción tienen que leerlo con puntilla y si tienen alguna duda tienen que preguntar. No solamente cuando estén haciendo su práctico, sino también, sobre todo en el examen, no puede haber dudas si centrado donde aquí, acá. Aquí dice bien claro, paralelo a los ejes y centrado en el origen. ¿No es cierto? Eso es. ¿Ya? O sea, el cubo está centrado en el origen del sistema de coordenadas. Si la densidad es volumétrico, 50x al cuadrado por coseno de pi por y sobre 2 en microcoulomb sobre metro cúbico. Entonces, esa carga está en todo este espacio y para esta superficie sellada, que es una caja cúbica, queremos saber cuánta carga está ensayada. Es decir, en este volumen hay que calcular cuál es la carga total. La carga neta, como hemos visto en la página anterior, observen, a ver, la carga neta, si es lineal, de Q es lambda por D, si es superficial, sigma por D, y si es de volumen, rho por dB. Entonces, integral de rho por dB. ¿Sí? Pero allí no se escribió la triple integral, aquí no puedo omitir, es integral de volumen, triple integral. Reemplazamos la densidad, que es la variable, rho, el dB en el sistema de coordenadas cartesianas de x, de y, de z, y a continuación, pues reemplazo rho con 50x al cuadrado, todo esto. Solamente multiplicado por 10 a la menos 6, porque está en microcoulomb sobre metro cúbico.
Si vamos a usar calculadoras, primero se integra el aspecto de X, después se sigue el aspecto de Y y al final el aspecto de Z. Cuando hacemos manualmente, uno sabe el aspecto a qué está integrado. Y si es así, para calculadora, los primeros límites son para X, para Y, para Z. En este caso es diferente, todos son iguales, pero si fuera ya un paralelepípedo, una esfera o un cilindro, sería muy diferente. ¿Ya? En este caso lo hice manualmente porque X al cubo, con respecto de X al cuadrado es X al cubo sobre 3, con estos límites de menos 1 a 1, seno de pi Y sobre 2, con estos límites de menos 1 a 1, pero multiplicado por, dividido en realidad sobre pi medios, que es lo mismo que multiplicado por 2 sobre pi, y z, que no aparece directamente, z, desde menos 1 hasta 1 también. Y resulta con esta constante de 10 a la menos 6, 84,9 microcoulomb. Este tipo de problemas en el mismo libro van a aparecer varios y eso es muy importante para el cálculo de la carga neta. ¿No? Hay que ejercitar en el sistema de coordenadas cartesianas o cilíndricas o esféricas. ¿Sí? Bien. Hecho esto, si vamos a calculadoras, no tiene sentido esto, ¿no? Sino directamente formulan bien el orden de la integración. Reitero, es primero X, luego Y, luego Z, y le dan esto y les da directamente el valor. Seguramente con esto seguido de 5 ceros, ¿no? Hacia adelante, perdón, 4 ceros hacia adelante, hacia la izquierda, entonces eso en coulomb o en microcoulomb 84,9 microcoulomb. ¿Ya? Respecto a las aplicaciones, nosotros vamos a repasar un modelo que hemos también aplicado con mucho detalle en Física 3. Y además le hemos añadido un procedimiento, el mismo que también pueden aplicarlo para problemas en esta asignatura, ¿no? Es un procedimiento simple, pero muy útil, por lo menos en mi criterio. Se trata de calcular el campo que genera una varilla con carga eléctrica positiva muy larga, matemáticamente de menos infinito hasta más infinito, y cuyo valor lo hemos calculado en los ejemplos, ¿no es cierto?, de 2,1 o 2,2, en el cálculo del campo eléctrico particularmente. Y este es el punto P que está a la distancia R del centro del eje de la varilla, entonces allí nos piden calcular cuánto vale el campo eléctrico. ¿Ya? Y nos dice que esta es una constante, quiere decir que es un campo con distribución continua y uniforme de carga. Procedimiento, tenemos hacer el trazo de líneas de campo, luego hacer el esquema. Les decía a los compañeros que este tipo de problemas generan líneas de campo eléctrico como los cepillos cilíndricos que tenemos, que sobre todo, ¿no?, las mamás, las hermanas usan, ¿no? Los varones no usan muchos cepillos cilíndricos, ¿no? Pero son útiles desde luego, ¿no? Entonces las líneas de campo son radiales todas. Luego, segundo punto, trazar la superficie dada, de tal manera que la superficie pase por el punto donde nos piden el cálculo. Así también encierre alguna cantidad de carga. Como sabemos, en carga neta no hay flujo. Carga encerrada quiere decir. Y el punto 3, que siempre alertamos este requisito,
La forma de la superficie sellada, ustedes pueden ver, podemos ensayar con una caja cilíndrica o esférica o en forma de cubo. N formas de ensayar o con un cono igualmente podemos ensayar. Pero de todas ellas, la única que ofrece, que promete un cálculo sencillo, sobre todo el flujo eléctrico, es aquella forma que tiene simetría con el problema. Esto es, en este caso, la varilla recta y larga. Para nosotros es una recta matemáticamente. Y en este caso, la única forma geométrica que tiene simetría con la recta es una cáscara cilíndrica concéntrica. Y se ha hecho el trazado de la cáscara cilíndrica de longitud L. Una forma de orientarse el ángulo que aparece θ en la ley de Gauss puede tomar, o debería de tomar 0 grados, 90 grados o 180 grados. Para otros valores no es posible simplificar el cálculo, se complica ahí bastante. Claro que con las calculadoras que tenemos ahora, quién sabe si puede ensayar. Yo no he intentado, la verdad, habiendo procedimientos sencillos, pero hay que complicarse. El punto 3, que vamos a dar la vuelta enseguida, recomienda que en un punto donde nos han pedido calcular el campo se trace el campo eléctrico paralelo a la línea de campo que hemos trazado, se rodee con una diferencial de carga de área, se trace también su vector unitario normal. A este lado, que es de la cáscara, se le ha llamado superficie 3. Esta otra área que define una parte, la base, digamos, de la cáscara cilíndrica, S1, allí también se ha trazado en este punto, por ejemplo, el vector campo eléctrico radial y su vector unitario normal perpendicular y forman 90 grados. Y aquí, antes de pasar, observen que el ángulo θ aquí, siendo dos vectores paralelos, es de 0 grados. En esta otra que conforma la tercera área, S2, miren también el campo es radial en este punto, sino aquí el campo será hacia abajo, pero N será perpendicular, forman también 90 grados. Estoy cumpliendo con estos requisitos. Eso es lo que está en esta página, con los detalles con las explicaciones del caso. El paso cuarto es calcular la integral sellada directamente. Esta integral sellada se desglosa, goza de la propiedad distributiva, tanto para el área que está a la izquierda como también a la derecha, transversales, y el área de la cáscara cilíndrica del tubo, que es S3. Estos dos términos son ceros porque coseno de 90 grados es 0, aquí también es 0, y aquí coseno de 0 es 1, así que tiene un valor mucho más sencillo. Esta integral sellada E de A para la superficie de la cáscara cilíndrica solamente. Y su valor es sencillo, E2πrl. Habida cuenta que E para esa superficie lateral es una constante. Es decir, todos los puntos de la cáscara cilíndrica a partir del cable siempre está perpendicular. No, a la misma distancia perpendicular. Pero no estamos hablando de vector, sino de su tamaño, por tanto su magnitud debe ser una constante. Y como constante salió de la integral, y la integral es inmediata para el área del tubo, 2πr es un lado y L el otro lado, entonces esa es la superficie. ¿Cómo hace un tubo? Agarramos un rectángulo, ¿no es cierto? Y lo doblamos y tomamos un tubo. Seguidamente lo que hacemos es calcular la carga neta, en este caso la carga neta que va a ser igual claramente lambda por dl
Pero como la onda es constante, lo que habíamos adelantado, integral simplemente de longitud y la técnica tiene una longitud L y de allí despejamos el campo. Ahora se aplica la ley de Gauss, se iguala entonces la integral con la carga neta y se despeja el campo eléctrico. Esa es la forma de aplicar la ley de Gauss. Jóvenes, ¿se pueden controlar el micrófono, por favor? Bien. Si tiene restricciones, este resultado no se puede calcular para puntos donde la carga era igual a 0, pero por lo demás es factible, reiteramos incluso los valores del ejemplo, y el campo resulta ser muy sencillo, calculable, es decir, 857 newtons sobre Coulomb a esa distancia, 0,42 metros. Con ese preámbulo, vayan analizando y mañana nosotros completaremos el siguiente ejemplo. Son 3 cables, 2 paralelas, que tienen cargas de 5 nanocoulombs sobre un metro y la otra menos 8 nanocoulombs sobre un metro. Y una tercera, esta vertical, no, esto horizontal y este vertical. Entonces aquí corregimos. Tienen que ser 3 cables, porque enseguida lo voy a corregir, no son 2 cables, son 3 cables. Y las dimensiones de este paralelepípedo por donde pasan, ya se le está dando la figura, son de 1 metro por 2 metros. En este punto exactamente se pide calcular el campo eléctrico, aplicando este resultado. Está obviamente resuelto en nuestro... se va a colgar, parece el Zoom. Le queda 1 minuto, dice. Sí. Entonces nos despedimos. Hasta mañana, vayan analizando el problema. Y mañana continuamos para completar aplicaciones. Hasta luego, jóvenes.